Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Una vez más con ustedes para transmitirlo desde Lima, Perú. ¿Sí? Vamos a dar inicio entonces a un recordatorio de la Conferencia General de abril del año 2020. ¿Sí? Hoy tendremos al presidente Russell M. Nelson. Vamos a analizar brevemente su discurso dado en esa fecha. Titulado Abrir los cielos para recibir ayuda, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio con la presentación de la diapositiva que he preparado para todos ustedes. Y esto fue hecha fue discursada en la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General de abril del año 2020. Para mí me parece muy importante esta fecha 2020 y para todos nosotros fue una fecha memorable, conmemorable, ¿sí? Estábamos celebrando también el bicentenario, 200 años de la primera visión del profeta José Smith, que lo tuvo a la edad de 14 años de edad. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver la verdad que él nos enseña en este discurso es: pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a su discurso y vamos a hacer algunos altos en sitios importantes, en mi opinión, los más relevantes. Sí que debemos recordar después de 4 años. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Sí. Qué sesión tan maravillosa y única hemos tenido. Gracias, queridos Laudi y Enzo. Han representado muy bien a los magníficos hombres y mujeres jóvenes de la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado mucho sobre la restauración de la iglesia. La misma iglesia que nuestro Salvador Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal. Esta primavera se cumplen 200 años del inicio de la restauración cuando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al joven José Smith. 10 años después de esa sublime visión, el profeta José Smith y 5 personas más fueron llamados como miembros fundadores de la Iglesia Restaurada del Señor. De ese pequeño grupo congregado el 6 de abril de 1830, ha surgido una organización global de más de 16 millones de miembros. El bien que esta iglesia lleva a cabo alrededor del mundo para mitigar el sufrimiento humano y para brindar aliento a la humanidad es ampliamente conocido, pero su objetivo principal es ayudar a hombres, mujeres y familias a seguir al Señor Jesucristo, a guardar sus mandamientos y hacerse merecedores de la bendición más grandiosa de todas, la vida eterna con Dios y con sus seres queridos. Muy bien, vamos a hacer entonces un alto en esta parte y para resaltar unas palabras que dijo el presidente Russell M. Nelson. Él dijo: pero su objetivo principal, el objetivo principal de la iglesia es ayudar a los hombres, mujeres y niños a seguir al Señor Jesucristo. Nosotros no adoramos a José Smith ni a Mormón, como algunos están profesando que lo hacemos. Sí es cierto que tenemos respeto por el profeta José Smith, porque fue el ungido del Señor, alguien que recibió revelación, alguien que el Señor lo ungió para abrir esta última dispensación, para el beneficio de todos los hijos de la tierra. Nosotros seguimos a Jesucristo, como lo dijo el presidente Russell M. Nelson. La iglesia lleva el nombre de Jesucristo, que lo veremos más adelante. ¿Sí? Continuamos con sus palabras. Seguimos a Jesucristo.
el objetivo principal de la iglesia también es guardar sus mandamientos y hacerse merecedores de la bendición más grandiosa de todas, la vida eterna con Dios y con sus seres queridos. Ese es el propósito de todos los santos de los últimos días. Mi objetivo principal es obtener la vida eterna, vivir con mi Padre Celestial, con mi Señor y Salvador Jesucristo, y no solamente solo, sino con todos mis seres queridos. Esa es la bendición que Dios el Eterno Padre nos da, de vivir por todas las eternidades junto con nuestro Padre Celestial, con nuestras familias. De nada serviría que uno de los integrantes gane la gloria celestial, pero sin su familia. El propósito de la iglesia es unir familias, sellarlos por tiempo y eternidad, que haya respeto entre padres, entre cónyuges, y los hijos honrando a sus padres, y los padres amando a sus hijos. Así que el propósito de la iglesia, el objetivo principal, es ayudar a hombres y mujeres y a niños a seguir al Señor Jesucristo. Continuamos entonces con la diapositiva y el mensaje. Escuchemos al presidente Russell M. Nelson. Al conmemorar el acontecimiento que dio inicio a la restauración en 1820, es importante recordar que si bien veneramos a José Smith como profeta de Dios, esta no es la iglesia de José Smith, ni la iglesia de Mormón. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él decretó exactamente qué nombre debería llevar su iglesia. Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Previamente he hablado sobre la necesidad de corregir el rumbo en cuanto a la forma en que nos referimos al nombre de la iglesia. Desde entonces se ha hecho mucho para lograr esa corrección. Estoy muy agradecido al presidente M. Russell Ballard y a todo el quórum de los 12 apóstoles, quienes han hecho tanto para dirigir esos esfuerzos, así como los que se relacionan con otra iniciativa que anunciaré esta noche. Los líderes y departamentos de la iglesia, las entidades relacionadas y millones de miembros, así como otras personas, ahora utilizan el nombre correcto de la iglesia. Se ha modificado la guía de estilo oficial de la iglesia. El sitio web principal de la iglesia ahora es churchofjesuschrist.org. Las direcciones de correo electrónico, los nombres de dominio y los canales de redes sociales se han actualizado. Nuestro amado coro es ahora el coro del tabernáculo de la manzana del templo. Hemos tomado esas medidas extraordinarias porque cuando eliminamos el nombre del Señor de su iglesia, inadvertidamente lo eliminamos a Él como el enfoque central de nuestra adoración y nuestra vida. Cuando tomamos el nombre del Salvador sobre nosotros al bautizarnos, nos comprometemos a testificar mediante nuestros pensamientos, palabras y acciones que Jesús es el Cristo. Muy bien, vamos a hacer otro alto aquí. Sí. Y vamos a analizar estas frases, las últimas frases que dijo el presidente Russell M. Nelson. Hemos tomado esas medidas extraordinarias porque cuando eliminamos el nombre del Señor de su iglesia, inadvertidamente lo eliminamos a Él como el enfoque central de nuestra adoración y nuestra vida. Cuando tomamos el nombre del Salvador sobre nosotros al bautizarnos, nos comprometemos a testificar mediante nuestros pensamientos, palabras y acciones que Jesús es el Cristo.
su iglesia lleva su nombre, la iglesia de Jesucristo. Tomamos el nombre del Salvador cuando nos bautizamos. Y ese momento nos comprometemos a ser testigos, a testificar de Jesucristo, a obrar y a seguir el ejemplo de Jesucristo, a guardar los mandamientos de Dios. Así que vivimos de una forma que en las palabras y nuestras acciones, o con nuestras palabras y con nuestras acciones, damos testimonio de que Jesús es el Cristo, a quien servimos y amamos. Proseguimos, entonces, con el mensaje. Anteriormente prometí que si hacíamos lo mejor posible por restaurar el nombre correcto de la Iglesia del Señor, Él derramaría su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días, de formas que jamás hemos visto. Hoy, renuevo esa promesa. Para ayudarnos a recordarle y para reconocer a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días como la Iglesia del Señor, nos complace presentar un símbolo que representará el lugar central de Jesucristo en su Iglesia. Ese símbolo, que figura dentro de una piedra angular, incluye el nombre de la Iglesia. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. En el centro del símbolo hay una representación de la estatua de mármol de Thorvaldsen, el Christus. Representa al Señor resucitado y viviente con los brazos extendidos para acoger a todo el que venga a Él. En forma simbólica, Jesucristo está de pie bajo un arco, el cual nos recuerda al Salvador resucitado cuando salió del sepulcro al tercer día después de su crucifixión. Ese símbolo debería resultarle conocido a muchos, ya que por mucho tiempo hemos relacionado el Evangelio restaurado con el Cristo viviente y resucitado. El símbolo ahora se utilizará como identificador visual en la literatura, las noticias y los eventos oficiales de la Iglesia. Recordará a todos que esta es la Iglesia del Salvador y que todo lo que hacemos como miembros de su Iglesia se centra en Jesucristo y en su Evangelio. Muy bien, aquí entonces hacemos otro alto para ver un poco el símbolo. El símbolo ahora se utilizará como identificador visual en la literatura, las noticias y los eventos oficiales de la Iglesia, como lo vemos actualmente del año 2020 a la fecha. Recordará a todos que esta es la Iglesia del Salvador y que todo lo que hacemos como miembros de su Iglesia se centra en Jesucristo y en su Evangelio. Todo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se centra en Jesucristo y su Evangelio. Nada más. Nuestro centro es Jesucristo. Porque nosotros reconocemos que nadie llega al Padre si no es por el único intercesor entre el Padre y nosotros, Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros. A Él le debemos nuestras vidas. Y por medio de Él y al guardar sus mandamientos, todos sus mandamientos, podremos obtener la vida eterna. Que es el objetivo que tenemos como miembros de su Iglesia. Llegar con nuestras familias a su presencia. Para ello nos esforzamos en guardar todos sus mandamientos, en ser buenos discípulos de Jesucristo.
Proseguimos entonces con el mensaje. ¿Sí? Bien, mis queridos hermanos y hermanas, mañana es Domingo de Ramos, cuando, como dijo el elder Gong, de manera tan elocuente, entramos en la semana especial que culmina con la Pascua de Resurrección. Como seguidores de Jesucristo, que vivimos en una época en que la pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo en conmoción, no solo hablemos de Cristo, ni prediquemos de Cristo, ni empleemos un símbolo que represente a Cristo. Pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, aquí hacemos otro corte para expresar que lleva su título Pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Verdad que aprendemos en este mensaje el presidente Russell M. Nelson, titulado Abrir los cielos para recibir ayuda? Ayuda del Señor Jesucristo. Proseguimos con el mensaje. ¿Sí? Como saben, los miembros de la Iglesia observan la ley del ayuno un día al mes. La doctrina del ayuno es antigua. La han practicado los héroes bíblicos desde los primeros días: Moisés, David, Esdras, Nehemías, Esther, Isaías, Daniel, Joel y muchos más ayunaron y predicaron en cuanto al ayuno. Mediante los escritos de Isaías, el Señor dijo: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. El apóstol Pablo instó a los santos de Corinto que se ocuparan en el ayuno y a la oración. El Salvador mismo declaró que ciertas cosas no salen sino con oración y ayuno. Recientemente dije en un video en las redes sociales que, como médico y cirujano, tengo un gran respeto por los profesionales médicos, científicos y todos los demás que están trabajando las 24 horas del día para detener la propagación del COVID-19. Como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y como apóstol de Jesucristo, sé que Dios tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación, para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. Muy bien, aquí hacemos un pequeño corte. ¿Sí? Las palabras que dijo el presidente Russell M. Nelson. Sé que Dios tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación. ¿Para quiénes? Para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. El Señor es misericordioso con nosotros, aún hasta la salvación. Para todos aquellos que queramos arrepentirnos y creer en su nombre. Hay una promesa de salvación.
porque el Señor es misericordioso. Proseguimos con el mensaje. De modo que, en tiempos de profunda aflicción, como cuando una enfermedad alcanza proporciones pandémicas, lo más natural que hacemos es recurrir a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, el Maestro Sanador, suplicando que manifiesten su maravilloso poder para bendecir a los habitantes de la tierra. En mi mensaje en video invité a todos a unirse en ayuno el domingo 29 de marzo de 2020. Muchos de ustedes quizás vieron el video y se unieron al ayuno. Otros tal vez no. Seguimos necesitando la ayuda del cielo. Por tanto, esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, en el espíritu de los hijos de Mosía, quienes se dedicaron a mucha oración y ayuno, y como parte de nuestra conferencia general de abril de 2020, hago un llamado para otro ayuno mundial. A todos cuya salud se lo permita, ayunemos, oremos y unamos nuestra fe nuevamente. En espíritu de oración, supliquemos alivio de esta pandemia global. Invito a todos, incluso a los que no sean de nuestra religión, a ayunar y orar este Viernes Santo, el 10 de abril, para que la pandemia actual se pueda controlar. Los profesionales de la salud sean protegidos, se fortalezca la economía y la vida se normalice. ¿Cómo ayunamos? La costumbre es 2 comidas o un periodo de 24 horas. Pero decidan lo que constituiría un sacrificio para ustedes, al recordar el sacrificio supremo que el Salvador hizo por ustedes. Unámonos en suplicar que haya sanación en todo el mundo. El Viernes Santo sería el día perfecto para que nuestro Padre Celestial y su Hijo nos escuchen. Queridos hermanos y hermanas, les expreso el profundo amor que tengo por ustedes y mi testimonio de la divinidad de la obra en la que estamos consagrados. Esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él está a la cabeza de ella y dirige todo lo que hacemos. Sé que Él responderá a las súplicas de su pueblo. Testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Entonces aquí hacemos un pequeño alto para repetir las palabras que dijo el presidente Russell M. Nelson al finalizar su discurso de hace 4 años. Él testificó diciendo lo siguiente, y me auno a ese testimonio. Esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él, el Señor Jesucristo, está a la cabeza de ella y dirige todo lo que hacemos. Sé que Él responderá a las súplicas de su pueblo. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sé que es verdad. Verdad que hemos aprendido. Y que pongamos a práctica. Pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo. No solo de palabras, sino en acción. De acción. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino. Y viene pronto. El Cristo es la luz del mundo. Es el creador de esta tierra. Es el Dios de Israel. El Dios que sacó a Israel de Egipto. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él viene pronto. Él ya vino
El Mesías de Israel ya vino hace 2000 años. Y viene pronto en su segunda venida. El Señor Jesucristo visitó el continente americano luego de su resurrección. Les predicó a su pueblo, a un remanente de la casa de Israel que estaban aquí en el continente americano, la tribu de José, los hijos de Efraín y Manasés, sus descendientes aquí en el continente americano. Por eso él dijo a sus apóstoles allá en Jerusalén: tengo otras ovejas en otro redil, a ellos iré. Y así fue. A ellos fue. Los visitó y les dejó sus palabras. Palabras que están escritas en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Jesús el Mesías es el único Salvador y Redentor del mundo. A Él adoramos. Hosana en las alturas, a su santo nombre y al santo nombre de nuestro Dios, nuestro eterno Padre celestial. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuídense. Paz en sus vidas, en sus corazones. Shalom, hermanos. Shalom. Les dejo con un pequeño video. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.